Buenas noches, alumnos de cálculo, ¿cómo están? Esta semana nos va a tocar analizar el tema de sólidos de revolución. El concepto de sólidos de revolución es el siguiente. Dice, sea f una función no negativa en un intervalo cerrado a, b. Si se gira esta región del plano alrededor de cualquiera de los ejes del plano cartesiano o de una recta del plano al sólido resultante, es conocido como sólido de revolución y al eje citado se le llama eje de revolución. Fíjense bien, nosotros tenemos esta curva que representa la función y igual a f de x en un intervalo cerrado de a b como extremos. Si nosotros pusiéramos a girar a esta curva alrededor del eje de las x, generaría un sólido como el que estamos viendo aquí, que parece como un tipo de vasija, ¿verdad? Entonces esto al dar vueltas va a generar una figura parecida a esta. A eso es a lo que nosotros le llamamos sólido de revolución. Hay varios métodos para calcular los volúmenes de un sólido de revolución. Nosotros vamos a analizar el más sencillo, que es el caso en que un sólido de revolución es aquel en el que un rectángulo gira alrededor de uno de sus lados. ¿Sí? Aquí tenemos un rectangulito que va a empezar a girar sobre el eje de las x. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues va a pasar que va a formar un disco. Cuando gira el rectángulo sobre su eje de revolución genera un disco cuyo volumen es V. ¿Sí? Fíjense bien, entonces nuestro rectangulito va a empezar a girar y va a generar como un cilindrito. Nosotros sabemos que el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por la longitud o altura. En este caso le vamos a llamar delta x. ¿Sí? Le vamos a llamar delta x a ese anchor de nuestro cilindrito o disco. Entonces, fíjense bien lo que vamos a tener. Al girar los rectángulos que aparecen en la figura 1, aquí nosotros tenemos la figura 1, alrededor del eje de las x se obtienen cilindros cuyo volumen V es menor que el volumen del sólido de revolución Vs. ¿Se fijan? Nuestro volumen en este caso es menor porque todos estos rectangulitos están por debajo de la curva y hay espacios en blancos. Pero ¿qué pasaría ahora en la figura 2? Ahora en este caso, los rectángulos de la figura 2, el volumen del sólido de revolución Vs es menor al volumen de los cilindros V2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cilindros, si se fijan, el volumen está por fuera de la curva, está hacia arriba. Entonces quiere decir que ese volumen de los rectangulitos es más grande que el de la curva, que podemos deducir que el volumen 1 es menor que el volumen S y ese es a su vez es menor al volumen V2. La diferencia entre V2 y V1 va tendiendo a 0 y en el límite de la suma de los volúmenes de los cilindros es igual al volumen del sólido de revolución generado por la función f de x al girar alrededor del eje de las x, que se puede expresar de la siguiente forma. Cuando el eje de revolución es horizontal, es decir, que gira alrededor del eje x, vamos a utilizar esta ecuación que, si se fijan, viene siendo la formulita del volumen de un cilindrito. ¿Sí? En este caso, nuestro disco, ¿verdad? Entonces va a ser, el volumen es igual a pi multiplicado por la integral de a b de f de x cuadrada de x. Ahora, ¿qué pasa cuando el eje de revolución es vertical? Bueno, la ecuación va a ser similar. Nos dice que el volumen es igual a pi por la integral de a b de f de y al cuadrado de y. ¿Sí? Ahora vamos a girar alrededor del eje de las y. De este tema se va a obtener la evidencia de aprendizaje número 14, sólidos de revolución, la cual consiste en una serie de ejercicios. Dicha actividad deberán entregarla por tarde el día 12 de junio del 2020 al correo trabajoscontingencia@gmail.com. A continuación vamos a analizar un video de YouTube llamado Math2Me, quien lo realiza, para ver cómo se resuelven ejercicios de este tipo. ¿Sale?